Planeta milagroso. El diseño en la luz y el agua. En la primera parte de esta película veremos la vital importancia de los sensibles balances en la Tierra para la vida. Veremos que si tan solo uno de estos balances, con sus características extraordinariamente complejas y sus perfectos cálculos se perdiera, entonces la vida en la Tierra desaparecería. El establecimiento de estos sensibles balances, los cuales son el producto de la incomparable creación artística de Dios, es tan milagroso como su continuación. En esta parte observaremos otras características de nuestro mundo y los perfectos cálculos de los cuales dependen. Y una vez más seremos testigos del poder artístico de la creación de Dios. La estrella más cercana a nosotros. La temperatura sobre esta superficie burbujeante con sus explosiones de energía es de 6.000 grados centígrados. Sin embargo, más hacia el centro, esta cifra asciende a niveles inimaginables, a 15.000 millones de grados centígrados. La energía producida a esa poderosa temperatura es llevada a la superficie del Sol como calor y luz. Ambas energías son de gran importancia para la vida en la Tierra. La luz y el calor que emergen como resultado de las excesivamente complejas reacciones nucleares en el Sol han sido diseñadas con una sorprendente sensibilidad para con la vida. El calor y la luz producidos en el Sol son de hecho diferentes formas de la energía conocida como radiación electromagnética. Ellas se mueven a través del espacio en forma de ondas energéticas. Hay considerables diferencias en la longitud de las ondas de radiación electromagnética. Algunas ondas de energías, las ondas de radio, por ejemplo, tienen una longitud de kilómetros. Los rayos gamma, por otro lado, tienen una longitud de onda muy corta, como la trillonésima parte de 1 metro. En otras palabras, la longitud de onda de estas ondas han sido distribuidas sobre un espectro extraordinariamente amplio. Se ha calculado que la longitud más grande de onda es de unos 10 trillones de trillón de veces el tamaño de la más pequeña. 10 trillones de trillón es un número inimaginable, más de 1.000 millones de millones de millón.
esto más fácilmente con un ejemplo. Si ponemos 10 billones de billón de papeles unos sobre otros, se sobrepondrían más allá de nuestro universo visible. Trillones de trillón es, en otras palabras, un número que sobrepasa la imaginación. Lo curioso de esto es que la energía electromagnética irradiada por nuestro Sol pasa por una gama increíblemente reducida de este gran espectro. Ese rango es el equivalente a una sola hoja de papel de todos esos billones de millón de papeles. Pero, ¿por qué es así? La respuesta a esa pregunta es más importante, porque la raza que puede soportar la vida en la Tierra es solo la raza que está dentro de ese rango. En su libro Energía y Atmósfera, el físico británico Ian Campbell responde esta pregunta y dice que la radiación del Sol y de muchas series de estrellas deben estar concentradas en una minúscula banda del espectro electromagnético que provee precisamente la radiación requerida para mantener la vida en la Tierra. El mecanismo de la fotosíntesis. La energía electromagnética producida por el Sol realiza dos importantes funciones en relación a los seres vivos. Como energía de calor, calienta la superficie de la Tierra y así mantiene el rango en el cual los seres vivos pueden sobrevivir. Como energía lumínica, sirve como el vehículo para un gran milagro, la fotosíntesis. La fotosíntesis es la forma en que las plantas verdes utilizan la energía del sol para crear alimento. Células en sus hojas, conocidas como cloroplastos, llevan a cabo los procesos más complejos. Los cloroplastos trabajan igual que un laboratorio químico, con muchas reacciones en cadena que ocurren a cada segundo. La única producción de alimento en el mundo es el extraordinario proceso químico llevado a cabo por las plantas. Todos los demás seres vivos son nutridos de esta única fuente. Cuando los herbívoros consumen plantas, ellos están tomando esta energía que proviene del sol. Los carnívoros obtienen la misma energía comiéndose a los herbívoros. Nosotros, los seres humanos, obtenemos la misma energía por medio de las plantas. Por esta razón, cada manzana, papa o barra de chocolate que comemos nos provee de energía solar. Otro resultado muy importante de la fotosíntesis es que produce oxígeno. Los seres humanos y los animales reducen un poco el nivel de oxígeno en la atmósfera cada vez que respiran. No obstante, las plantas reponen ese oxígeno por medio de la fotosíntesis.
resumen, la fotosíntesis es un proceso muy bien diseñado. Existe completo equilibrio entre la fotosíntesis y el consumo de energía humana y animal. Las plantas suministran glucosa y oxígeno. Nosotros quemamos la glucosa y el oxígeno en nuestras células. De esta forma, somos capaces de obtener y utilizar la energía solar que las plantas almacenan en glucosa. Como resultado de esto, nosotros producimos dióxido de carbono como producto de desecho y lo lanzamos a la atmósfera. Sin embargo, este dióxido de carbono puede ser reutilizado por las plantas para la fotosíntesis. Este perfecto ciclo continúa constantemente de la misma manera, de manera que podamos ver la impecable armonía con la que fue creado este proceso. Concentrémonos en solo uno de los factores dentro del proceso: la luz del sol. Ya hemos dicho que la luz del sol fue especialmente diseñada para la vida en la Tierra. Este importante ajuste aparece una vez más cuando examinamos la fotosíntesis, porque el proceso solo puede ser realizado con la luz del sol y nada más. En su libro El universo simbiótico, el astrónomo americano George Greenstein escribe: la clorofila es la molécula que realiza la fotosíntesis. El mecanismo de la fotosíntesis se inicia por la absorción de luz solar por una molécula de clorofila. Pero para que esto ocurra, la luz debe ser del color indicado. La luz del color equivocado no haría el truco. Una buena analogía es la de un televisor. Para que un televisor pueda recibir un canal dado, debe ser sintonizado en ese canal. Sintoniza lo diferente y no captará el canal. Es lo mismo con la fotosíntesis, el sol funcionando como el transmisor en la analogía y la molécula de clorofila como el televisor que recibe. Si la molécula y el sol no están en la misma sintonía en sentido de color, la fotosíntesis no sucederá. Si la fotosíntesis resulta, el color del sol es el indicado. En resumen, existe una compatibilidad entre la luz del sol y la fotosíntesis que no puede ser el resultado de la casualidad. Esa compatibilidad nos muestra la creación de Dios. La armonía entre la luz y la atmósfera. Desde el comienzo de esta película, hemos estado observando varias características del Sol y hemos visto cómo estos han sido especialmente creados para mantener la vida. Sin embargo, hay otro factor en cuanto a esto que aún no hemos tratado. Los rayos del Sol deben vencer un obstáculo muy importante antes de alcanzar la superficie de la Tierra: la atmósfera. Si la atmósfera no tuviera el tipo de estructura que permite pasar a esos rayos, entonces sería inútil para nosotros, por supuesto. Lo más interesante no es que la atmósfera deje pasar esos rayos beneficiosos, sino que la luz solar es la única radiación que deja pasar. Así como la atmósfera permite que pasen esos rayos que son necesarios para la vida, también bloquea todos los demás rayos que serían fatales.
imposible ignorar la grandeza y perfección de este diseño. El Sol envía solo 1/10 de 10 trillones de trillón de toda la gama de radiación electromagnética que podría ser enviada. Eso sucede porque es el único rango que es bueno solamente para nosotros, y esa es la radiación que la atmósfera permite pasar. Comentando sobre esta situación, la Enciclopedia Británica destaca lo extraordinario que es todo esto. Considerando la importancia de la luz solar visible para todos los aspectos de la vida terrestre, uno no puede más que intimidarse por la ventana radicalmente estrecha en la absorción de la atmósfera y en el espectro de la absorción del agua. La filosofía materialista declara que la vida humana aparece en el universo por casualidad y que todo es un accidente sin propósito alguno. Sin embargo, los hechos que han emergido como avances científicos muestran que de hecho existe un diseño y una planificación en cada detalle del universo. Es un diseño tan espléndido que incluso un componente como la luz, tan cotidiano para nosotros, es tan claramente perfecto que uno no puede sino maravillarse frente a él. Tratar de considerar tan cuidadoso diseño como accidental es totalmente irracional. Una armonía tan extraordinaria como esta no puede ser explicada por la casualidad, sino que únicamente por un diseño inteligente. Esta armonía muestra que Dios ha creado todo el universo en compatibilidad con la vida. Esta conclusión a la que nos invitan los científicos es algo que estaba presente en las escrituras varios siglos atrás. La ciencia muestra que la luz del sol fue especialmente creada para nosotros, en otras palabras, que fue puesta a nuestro servicio. Un verso menciona: las estrellas influyentes, los planetas, los astros luminosos y los átomos de todas partes del universo están girando en sus respectivas órbitas bajo la dirección del Supremo, representado por el tiempo eterno. El diseño en el agua. Hasta ahora hemos visto las magníficas características de la luz solar y hemos atestiguado la hermosa creación de Dios. En esta creación nos concentraremos en otra cuestión vital y veremos otro ejemplo del diseño, el diseño en el agua. La mayor parte de la Tierra está cubierta por agua. Los océanos y mares representan 3/4 de la superficie de la Tierra. También existen incontables lagos y ríos en la Tierra. La nieve que cubre las cimas de las altas montañas no es más que agua congelada. Una parte importante del agua del mundo se encuentra en el cielo. Las nubes contienen miles de toneladas de agua en forma de vapor. Incluso el aire que estás respirando en este momento contiene una cierta cantidad de vapor de agua. Más aún, el cuerpo humano está constituido por un 70% de agua. Hay más agua en nuestras células que otra cosa.
La mayoría de la sangre que fluye por nuestro cuerpo es también agua. En resumen, no podría existir vida sin agua. El agua ha sido especialmente diseñada como el fundamento de la vida y es una sustancia cuya característica física y química ha sido creada para la vida. Ahora echemos un vistazo a algunas de las sorprendentes características del agua. Las extraordinarias características del agua. Como todas las sustancias conocidas, los líquidos también se contraen y pierden volumen cuando bajan sus temperaturas. A medida que se disminuye el volumen, se incrementa la densidad, haciendo más pesadas las áreas heladas. Es por esto que los líquidos son más pesados cuando están congelados que cuando están en su estado líquido. Sin embargo, el agua, a diferencia de todos los demás líquidos conocidos, se pone más pesada hasta alcanzar 4 grados en los cuales todo cambia. Después de esto, el agua comienza a expandirse y se vuelve más liviana a medida que la temperatura baja. Entonces el agua es más liviana que un líquido en su estado congelado. De acuerdo con las leyes de la física, el hielo debería ser más pesado que el agua, pero de hecho es más liviano. Este sorprendente hecho tiene un resultado muy importante. El hielo flota en el agua y eso es de vital importancia. Existen muchos lugares en el mundo donde la temperatura desciende bajo 0 grados centígrados en el invierno. Semejante frío naturalmente afecta a lagos y mares. La superficie del agua se congela a 0 grados centígrados. Sin embargo, solo la superficie se congela. La capa debajo a 4 grados centígrados es suficiente para que los peces y otros habitantes acuáticos sobrevivan. El hielo transmite muy poco el frío en el aire a la capa de agua que está debajo. Es por eso que incluso si afuera la temperatura es más baja que menos 50 grados, la capa de hielo nunca excede 1 o 2 metros. Esto permite que las focas, los osos y otras criaturas polares puedan hacer hoyos en el hielo y alcanzar el mar que está debajo. ¿Qué pasaría si las cosas fueran diferentes, si el hielo se hundiera hasta el fondo? En ese caso, los océanos, mares y lagos comenzarían a congelarse desde el fondo. El congelamiento desde el fondo continuaría hasta arriba, ya que no habría ninguna capa de hielo sobre la superficie para contener el frío. Eso significaría que muchos de los lagos, mares y océanos del mundo se volverían gigantes bloques de hielo. Una capa de agua de unos pocos metros de grosor se mantendría en la superficie e incluso si la temperatura del aire aumentara, los hielos del fondo nunca se derretirían.
Sería imposible para las criaturas que habitan la Tierra poder existir en un sistema ecológico en el cual los mares estuvieran sin vida. En resumen, si el agua se comportara como otros líquidos, la Tierra sería un planeta muerto. Sin embargo, gracias al impecable diseño en la creación de Dios, nuestro mundo es un planeta lleno de vida. Una tierra cálida. Las diferentes propiedades térmicas del agua también cumplen una función importante en el mundo al tener un clima cálido y balanceado. Gracias a las propiedades moleculares del agua, los mares se calientan y se enfrían más lento que la tierra. Esto significa que mientras la diferencia de temperatura entre los lugares más calientes y los más fríos en la tierra pueden alcanzar cifras tan elevadas como 140 grados centígrados, la diferencia no es mayor que 15 a 20 grados en el mar. Lo mismo se aplica a la diferencia de temperatura entre la noche y el día. La diferencia de temperatura entre la noche y el día es de 20 a 30 grados en regiones secas, pero solo de unos pocos grados en el mar. Y no solo en los mares, el vapor de agua en el cielo también establece un gran balance. Un resultado de esto es que la diferencia de temperatura entre el día y la noche es mayor en los desiertos, donde hay menor vapor de agua, que en las regiones cercanas al mar, donde hay mayor vapor de agua. Gracias a estas únicas propiedades térmicas del agua, las diferencias de temperatura entre el verano y el invierno, o el día y la noche, están dentro de los límites que los seres vivos pueden tolerar. Si hubiera menos agua que tierra en el planeta, o si las propiedades térmicas del agua fueran un poco diferentes, entonces la diferencia de temperatura entre el tiempo del día y la noche serían inapropiadas. Muchas regiones de tierra se convertirían en desiertos y la vida sería imposible. Junto a todas estas propiedades físicas del agua, sus propiedades químicas son también extraordinariamente ideales para la vida. Por sobre todas estas propiedades, es un magnífico solvente. Casi todas las sustancias químicas son solubles en el agua. El efecto más importante de esto sobre la vida se puede ver en los ríos. Incontables minerales beneficiosos y químicos similares son llevados al mar por medio de los ríos.
De esta manera, aproximadamente 5.000 millones de toneladas de sustancias químicas son llevadas al mar cada año. Estas sustancias son esenciales para la vida en los océanos. Otra propiedad química del agua es que su reactividad química es el nivel ideal. El agua no es ningún químico excesivamente reactivo y por consiguiente destructivo, como el ácido sulfúrico, ni tampoco una sustancia inerte como el argón que no desata ninguna reacción. La compatibilidad de las propiedades químicas del agua con la vida demuestra un detalle más con cada nueva investigación. Harold Morowitz, un conocido profesor de biofísica, hace los siguientes comentarios. Los últimos años han atestiguado el estudio que se desarrolla de una nueva propiedad entendida del agua, la conductancia protón, que parece ser casi única en aquella sustancia y que es un elemento clave en la transferencia de energía biológica y fue seguramente de importancia en el origen de la vida. Mientras más aprendemos, más nos impresionamos de las condiciones de la naturaleza. Está claro cuán importante es el agua para la vida humana. De hecho, en muchas escrituras sagradas, Dios ha puesto énfasis en el hecho de que el agua ha sido dada al hombre como una gran bendición. El valor ideal de viscosidad. Siempre que se mencione líquido, uno inmediatamente piensa en una sustancia muy fluida, mientras que el nivel de viscosidad de los líquidos difiere enormemente. Por ejemplo, las viscosidades de alquitrán en la glicerina, el aceite de oliva y el ácido sulfúrico son todos muy diferentes. Enormes diferencias emergen cuando se comparan estos líquidos. Eso es porque el agua es a 10.000 billones de veces más fluida que el alquitrán, 1.000 veces más que la glicerina y 100 veces más que el aceite de oliva y 27 veces más que el ácido sulfúrico. Entonces, ¿cuál es la importancia del bajo nivel de viscosidad del agua? Si este líquido fuera un poco más o menos viscoso, ¿sería una gran diferencia para nosotros? El profesor de microbiología Michael Denton da la respuesta. Si la viscosidad fuese mayor, el movimiento controlado de las grandes macromoléculas y de estructuras particulares tales como la mitocondria y pequeños organelos sería imposible, ya que sería procesado como división de célula. Todas las actividades vitales de la célula serían efectivamente congeladas y la vida celular de cualquier tipo sería imposible. El desarrollo de organismos más elevados, lo cual es absolutamente dependiente de la habilidad de las células para moverse lentamente durante la gestación del embrión, sería ciertamente imposible si la viscosidad del agua fuera incluso levemente mayor de lo que es. La baja viscosidad del agua no es solo esencial para el movimiento celular, sino que también para el sistema circulatorio.
Existe un gran número de células en el cuerpo. El aire y la energía llevadas adentro desde afuera debe ser bombeada hacia las células por un número de tubos y los productos de desecho deben ser colectados por otros. Estos tubos son los vasos del sistema circulatorio. El corazón es la bomba responsable de la circulación dentro de esos vasos. La sustancia que fluye en ellos es el líquido que conocemos como sangre, del cual el agua es el componente fundamental. El deber de los vasos es llevar sustancias esenciales como oxígeno, energía, nutrientes y hormonas a cada célula del cuerpo. La longitud total del promedio de 5.000 millones de vasos capilares en nuestro cuerpo es de unos 950 kilómetros. En algunos mamíferos debe haber alrededor de 3.000 capilares abiertos en tan solo 1 milímetro cuadrado de tejido muscular. Es gracias a la baja viscosidad del agua que la sangre es capaz de circular por nuestros vasos sin congestionarse o retardarse. Michael Delton explica que si la viscosidad del agua fuera un poquito mayor de lo que es, el sistema circulatorio sanguíneo sería completamente inútil. Un sistema capilar trabajará solo si el fluido que está siendo bombeado a través de los tubos que lo constituyen tenga una muy baja viscosidad. Una baja viscosidad es esencial, ya que la fluidez es indirectamente proporcional a la viscosidad. Desde este punto, es fácil darse cuenta que si la viscosidad del agua tuviera un valor un poco mayor de lo que es, el bombeo de sangre a través de los capilares requeriría de enorme presión y casi cualquier tipo de sistema circulatorio sería inservible. Si la viscosidad del agua hubiera sido ligeramente aumentada y los capilares funcionales más pequeños hubieran sido 10 milésimas de milímetro en vez de 3 milésimas de milímetro, entonces los capilares tendrían que ocupar virtualmente todo el tejido muscular para proveer una cantidad efectiva de oxígeno y glucosa. Obviamente, el diseño de formas de vida microscópicas sería imposible o enormemente constreñido. Parece entonces que la viscosidad del agua debe ser muy cercana a lo que es, si es que el agua es un medio ideal para la vida. Para explicarlo de otra manera, al igual que todas sus otras propiedades, la viscosidad en el agua es al nivel ideal para la vida. Observando la viscosidad de diferentes líquidos, vemos que difieren por millones de factores, pero el agua ha sido creada al nivel exacto de entre todas las diferentes millones de alternativas. Apelando a la razón. Todo lo que hemos visto a lo largo de este video ha revelado claramente que nuestro mundo no es una colección de hechos inconexos y sin propósito, sino que por el contrario ha sido diseñada en la manera más sensible con el propósito de mantener la vida. En esta película hemos sido testigos de cómo los rayos del sol que nos alcanzan, el agua que bebemos o que constituye nuestros cuerpos, o el aire que llevamos hacia nuestros pulmones a cada momento, están todos completamente adaptados a nuestra vida. En resumen, todas nuestras investigaciones sobre la Tierra revelan que existe un perfecto diseño que permite a los seres vivos sobrevivir en él.
Las implicaciones de este diseño son obvias. El diseño oculto en cada detalle del universo es claramente una prueba de la existencia de un creador, quien está controlando cada detalle y cuyo poder y sabiduría son infinitos. A través de cada ley física que podamos examinar en este mundo, se puede ver que no es el producto de la casualidad, sino que de un perfecto diseño. Otra importante verdad revelada por la ciencia moderna es que todos los incontables balances que hemos visto también predominan en todo el universo. Todos los estudios sobre el universo durante los últimos 20 años muestran que es el resultado de un magnífico diseño y que este diseño mantiene especialmente la vida en la Tierra. El físico británico John Polkinghorne explica esta verdad. Existe una mente y un propósito detrás del universo. Hay indicios de esa divina presencia en cuán abstracto pueden penetrar las matemáticas en los secretos del universo, lo cual sugiere que una mente racional creó el mundo. La naturaleza está perfectamente ajustada para permitir que la vida y la conciencia emerjan. Naturalmente, el hecho de que nuestra Tierra, la cual ocupa un diminuto espacio en el universo, ha sido diseñada con una finalidad en particular, significa que ha sido Dios quien la ha creado con ese orden. Todos estos sensibles balances en la Tierra son una clara evidencia de la artística y suprema creación de Dios. La conclusión a la que ha llegado la ciencia moderna no es más que una verdad que ha estado presente en las escrituras sagradas desde hace milenios. Así es como Dios establece esta verdad en las escrituras. Los átomos son el estado elemental del universo manifiesto, cuando permanecen en su propia forma, sin formar diferentes cuerpos con formas físicas, pero los propios átomos forman toda la manifestación.